control numérico es una automatización, definámoslo fácilmente como una automatización en que se programan acciones para mover mecanismos mediante datos alfanuméricos, que en este caso vienen siendo las coordenadas, con otros comandos. Las aplicaciones del control numérico pueden ser de máquina herramienta o no de máquina herramienta. Ejemplos de máquina herramienta: un torneado, un fresado, un barrenado, o la impresión 3D, que se da mucho en estos días. En este caso, en vez de mover una herramienta con filo, bueno, estamos moviendo una extrusora que va extruyendo una fibra polimérica, en este caso un plástico. Y bueno, las de no máquina herramienta, bueno, operaciones de ensamble, inspección, colocación y embalaje. En este caso podemos ver que tanto en la primera como en la segunda es porque si ocupamos un sistema de coordenadas o necesitamos coordenadas para ubicar cierta herramienta o deseamos ubicar una posición, bueno, recurrimos al control numérico. Entonces el control numérico y el control numérico por computadora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, primero es que el control numérico se le agrega una microcomputadora. Con esto tenemos el control numérico por computadora o el CNC. Ok, entonces, ¿qué es el microcomputador? El microcomputador tiene un componente llamado MCU, unidad de control de la máquina. Esta almacena y ejecuta instrucciones del programa y las transforma en acciones mecánicas. En esta parte podemos ver un tablero, un panel de control, o la computadora de una máquina multitareas. Bueno, para la arquitectura de un MCU, bueno, esta dirección que vemos aquí en medio es el bus universal, que transporta todos los datos de la memoria a cada uno de ellos. Tenemos la memoria RAM y ROM, el CPU, una interfaz de entrada y salida de la máquina, input y output, los controles de la máquina herramienta y unos controles de la secuencia. Bueno, para 1949, Parsons Corporation de Michigan diseñó un método para utilizar coordenadas para mecanizar piezas complejas, en este caso los propulsores para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Para el 1956 ya se había desarrollado un prototipo para control numérico utilizando un lenguaje APT en la computadora Whirlwind 1, que es la que vemos en el fondo, para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Este proyecto fue dado al Instituto Tecnológico de Michigan. En 1966, bueno, hubo pioneros en ocupar el DNC, que fueron General Electric y Milacron. La diferencia, bueno, el DNC fue uno de los primeros controles numéricos, los primeros CNC, en la que el control numérico se distribuía a varias máquinas. La desventaja, bueno, es que estas máquinas eran muy similares, por ejemplo, eran todos taladros o todos eran tornos. Sin embargo, las operaciones en ciertos productos iban requiriendo, bueno, eran diseños complejos que requerían diferentes operaciones que solamente un tipo de máquina no podía realizar. Se necesitaban varios tipos de máquinas y para controlarlo el DNC no era efectivo. Debido al alto costo en utilizar el DNC para cada una de las computadoras y estar modificando después los programas, se ocupó un control especializado para el control numérico, y eso es lo que anteriormente vimos, que se le introdujo un microcomputador en el MCU, y gracias a esto el control numérico de DNC pasa al CNC. Para entender el posicionamiento, que es lo principal de los control numérico, vamos a entender lo que son los ejes, el posicionamiento, la posición de la máquina. Hay sistemas de posicionamiento, unos que son de punto a punto, como lo vemos aquí, cómo se desplaza esta herramienta. Esa es la pieza de trabajo, la línea horizontal negra, sube o la baja. Okay. Y los de trayectoria continua, de pura recta, de trayectoria continua simultánea, y estos se dedican a hacer contornos. Una explicación a profundidad, bueno, si se recuerda la geometría analítica, esto se apoya en la geometría analítica. Tenemos dos ejes. Para cuestiones de explicación tenemos el eje X y el eje Y. El punto de referencia, el del origen, el punto de referencia va a ser el origen,
aquí estamos en una línea recta y estamos utilizando solamente un eje. El eje X se queda sin valores y el eje Y es con 4. Todos los valores que entren en X van a ser sobre la distancia de Y igual a 4. Cuando Y tenga un valor de 4, X vale 0. Entonces, la ilustración representa que la trayectoria que toma la herramienta va a ser esta línea azul y se desplaza solamente un eje. Bueno, como vimos el anterior ocupa solo un eje. Ahora en este caso, a diferencia de el anterior, que ocupamos el eje, toma una trayectoria en la que ocupamos ambos ejes, porque los dos ejes tienen un valor, tanto el X como el Y tienen valores, por lo tanto el punto va a estar direccionado en una línea. Si nosotros trazamos una línea de un punto de referencia al punto especificado, vemos que toma una trayectoria inclinada en diagonal. Entonces, al hacer este tipo de líneas estamos ocupando ambos ejes. Entonces, este no es un posicionamiento en línea recta, sino que ya es simultáneo porque ocupamos ambos ejes. Entonces, contrastamos con la primera diapositiva que habíamos visto con los sistemas de posicionamiento. Esto es importante porque a la hora de la programación tenemos un bloque, y si en ese mismo bloque especificamos dos ejes X y Y, o X y Z en un caso de un torno, entonces nos vamos a mover de una manera diagonal. Si se especifica en ese bloque un solo eje, en este caso Y, bueno, nos movemos en una manera, en el torno sería en diametral. En el caso de hacer otros tipos de contornos, en el caso un círculo, nos apoyamos en una ecuación de la circunferencia con su centro fuera del origen. En este caso tomamos todos los valores posibles de X y Y que sean a una distancia que sean equidistantes, o más bien, corrijo, se estén a una distancia del 2, porque el 2 es el radio. Recordemos que X menos X origen al cuadrado más Y menos Y el origen, en este caso H y K al cuadrado menos el radio al cuadrado, se especifica un círculo, una circunferencia. En este caso mi radio, como está al cuadrado, vamos a poner aquí a 2. Entonces todos los valores de X y Y van a ser acá, que estén a una distancia de mi origen, H3 y K4. Entendiendo esto, los movimientos en los CNC, como se vio anteriormente, tenemos un punto de referencia y de partida en las líneas. Tenemos los movimientos interpolados. Básicamente, esta es la definición: un punto inicial o un punto final. Hay varios tipos de interpolación, aquí vamos a ver una de ellas. La interpolación lineal, que se desplaza en una trayectoria como lo designa la línea punteada. Tenemos la pieza de trabajo, bueno, la vamos a rayar, por decirlo, vamos a rayarla con el diámetro. Este es un diámetro de la herramienta. Sin embargo, a la hora de programar se considera la herramienta que se va a ocupar, porque realmente la posición en movimiento lo marca la línea punteada. Sin embargo, físicamente la pieza se está rayando el diámetro de la herramienta. Entonces todo este diámetro nos consume material, está quitando material. Entonces depende de las especificaciones de ese grosor, ese espesor de la línea, tenemos que tomar en cuenta el diámetro de la herramienta. Pero el concepto de la interpolación del cine es este: la trayectoria que toma. Y vemos dos ejes, X y Y. La interpolación circular, de la misma forma como se comporta la línea, esta tiene trazas circunferencias, una circunferencia externa y una interna, y vemos ambos ejes. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos otros? Habrá otras, más bien la pregunta sería si hay otras interpolaciones en el caso de no ocupar dos ejes. Claro que sí las hay, y son más complejas. En este caso tenemos una interpolación helicoidal, en la que ocupamos ya otro plano. Aquí ocupamos espacios euclidios.
y ocupamos otro tipo de espacio, otro plano. El plano de 3 ejes. Bueno, aquí vemos la trayectoria de la herramienta, vemos un punto inicial, un punto final y un incremento en Z. Entonces básicamente es una combinación de una trayectoria recta, pero una interpolación lineal con una interpolación circular. Bueno, se había pasado, bueno, con la helicoidal vamos a hacer otro tipo más complejo. Tenemos interpolación parabólica o cuadrática, perdón. Son cuadráticas o llegan a ser cúbicas. Al fin y al cabo, entendemos el concepto de que hay otros tipos de interpolaciones. Si se fijan, estas se mueven en tres ejes. El espacio está ocupando 3 ejes, no es una manera en línea, como podemos ver, está direccionada de este punto a este punto, o sea, el plano está girado, por decirlo así. Bueno, comprendiendo ahora las interpolaciones, vamos a comprender cómo se comportan estos ejes. Entonces, básicamente la posición se relaciona a los ejes, y los ejes determinan la posición y la rotación de los movimientos, de los mecanismos. Aquí, bueno, normalmente en una máquina herramienta, de una manera global, podemos ver los ejes que van a tener, más que nada por los que se desplaza la herramienta, X, Y, con sus respectivos negativos, y Z. Y a cada eje se le asigna una rotación, y cuando esa rotación, o cuando ese eje gira, se le coloca esta letra A, B y C. Bueno, vamos a conocer los ejes que tienen distintos tipos de máquinas y herramientas. Primero tenemos un centro de mecanizado. Vemos el eje Z, que es la desplaza de la herramienta hacia arriba y hacia abajo. El eje X, el eje Y y sus rotaciones. La cantidad de ejes, bueno, designa la operaciones o la complejidad de las operaciones que puede hacer la máquina. Una de 3 ejes y una de 5 ejes. En este caso aquí vemos un eje W y un eje B. El fabricante también designa la nomenclatura para cada eje. Sin embargo, para los rotativos, para los ejes lineales, quedan designados como X, Y, Z para no generar confusiones. En un caso de un torno, donde se mueve la herramienta es en el X y el Z. El X son los diámetros y Z la profundidad. Este eje Y solamente desplaza la torreta que queda en cierta posición de la máquina. En el C, bueno, el C es el husillo. El husillo es el mecanismo que hace que gire el shock, donde se agarra la herramienta. En este caso hay otro, si el contrapunto es programable, bueno, tiene otro eje llamado Z, Z2, igual si va a girar también, es otro eje con C. Para una mandrinadora, vemos la mesa de trabajo, se desplaza en X y en Z, B para girarla, Y para mover la herramienta y W para acercar la herramienta a la mesa de trabajo. Si mi herramienta se coloca a una esquina muy alejada o a la orilla de la mesa de trabajo, entonces, ¿qué tanto se va a mover la torre donde se lleva la herramienta? Se va a dar por el W, o largo que tenga la herramienta más el husillo que la sostiene. Son consideraciones que se toman para mover el eje W. Las máquinas multitareas o multiejes. Bueno, estas máquinas, como su nombre dice, tienen varios ejes. Normalmente se designan porque hacen dos tipos de funciones, tanto de torno como de fresa. Entonces tienen los ejes tanto de torno y pasan también a los ejes de fresa. Como vemos aquí, donde sería la torreta del torno, tiene un eje B que es un rotativo. En sí no es una torreta, es un husillo como lo tiene una fresadora, y las herramientas las va proporcionando un robot que se mueve de esta banda transportadora y la coloca en el
pulsillo. Ya vimos los ejes, vimos las posiciones que pueden tomar. Vamos a entender la manera técnica, la tecnología, para resolver o contestarnos la pregunta de cómo lo hace. Bueno, la forma en que va a comunicar esa posición del mando, la parte mecánica, puede ser de un lazo abierto o de un lazo cerrado. ¿Qué pasa? Bueno, en un lazo abierto tenemos una entrada de referencia. Tiene un controlador o un mando, entonces efectúa el proceso y ya se controla, ya la variable se hace controlar. Doy una posición, el computador la traduce, la pasa al mecanismo y se efectúa. El lazo cerrado, en caso de cuando salga del proceso no sale la variable controlada, o hay una discrepancia, una resistencia, una fuerza que no permite ese posicionamiento, o para comunicar que sí se hizo ese posicionamiento, bueno, manda una señal de retroalimentación mediante un movimiento, hay un medidor y ya pasa otra vez a hacer una entrada. Ok, de una manera más esquemática, tomemos estos ejemplos, lazo abierto y lazo cerrado. En los CNC vamos a conocer actuadores y sensores. Aquí vamos a definir el actuador, un servomotor. Entonces tenemos una entrada, un tren de pulsos. Ok, ¿qué va a ser la frecuencia de tensiones en un tiempo fijo, en intervalos de tiempo fijo? Eso se explicará después. Esta señal entra un servomotor. Este servomotor la traduce este impulso, lo genera en movimiento, girando este tornillo, haciendo que se desplace una mesa de trabajo. Para el lazo cerrado, de la misma forma, ubiquémonos en el servomotor, hace el movimiento, lo detecta si llegó a la posición que se indicó mediante un encoder. Si lo hizo o no, manda una señal de retroalimentación que lleva un comparador. Aquí es donde se contrasta la referencia contra lo que realmente está sucediendo y de nuevamente aparece el servomotor. Habíamos definido un encoder y un servomotor. Entonces tenemos un actuador y un sensor. Entonces definiremos primero qué es un actuador. Bueno, el actuador, toda la energía la va a transformar en movimiento. En el CNC, el actuador que tiene es el servomotor. Esta imagen, bueno, es un cilindro neumático que también es es un actuador. Entonces el servomotor tiene tres partes: la parte mecánica, la parte eléctrica y la electrónica. La parte mecánica, bueno, se compone de una flecha, un juego de engranajes y luego un motor de corriente directa que conforma la parte eléctrica junto a la resistencia. Igual adentro tiene su rotor, su estator. Y ahí pasa la parte electrónica, que es la que se encarga de controlar la tensión mediante una tarjeta de control. Entonces llega el pulso, genera la tensión, conecta la tensión, la transforma el motor de la energía eléctrica a una energía mecánica rotacional mediante esta flecha, hace que gire el juego de engranajes y mueve la flecha esta. Entonces la salida esta es un giro, y para cada giro de ese motor se genera una señal digital. La respuesta del servomotor, o el lenguaje, o como habla el servomotor, es: si no gira, tiene una señal. Si da cuarto de giro, tiene otro tipo de señal, o comunica otro tipo de señal. Si da medio giro, bueno, comunica otra forma de señal. El segundo, le vimos que el servomotor se conecta a la parte importante de la que se va a conectar, va a ser al tornillo de balines. ¿Cuál es la diferencia entre un tornillo de balines y un tornillo convencional? Bueno, la rosca en sí es la rosca que tiene el tornillo. Diferencia de las roscas métricas unificadas, etc. Este genera el movimiento mediante la circulación
de unos balines, unas pelotas como ven aquí adentro de un buje, y esto reduce la fricción. Veamos el esquema de una rosca. Entonces, el esquema de la rosca, vemos aquí lo más importante viene siendo el paso, ¿no? Que es la distancia entre cresta y cresta, o entre hilo, entre el punto, el pico del hilo y otro pico de hilo, o el hilo consecutivo. Esto es importante conocerlo, ¿por qué? Porque así es como se va a comunicar el servomotor. Este servomotor da ciertos giros al tornillo dependiendo del avance que este tenga para mover el tornillo, genere el desplazamiento de la mesa de trabajo, como se había visto en la imagen anterior, a una determinada posición. Entonces, mediante el avance, que es como le responde el tornillo al servomotor, es el número de hilos por el paso. Antes de pasar a los sensores, nada más quiero aclarar, el paso sirve mucho para los tornillos, puede variar en diámetros, sin embargo, todo es dependiendo al paso. Por ejemplo, si yo quiero en un agujero de 4 pulgadas, quiero roscar un tornillo, quiero saber cuánto voy a roscar un tornillo que tiene un 8 hilos por pulgada, bueno, conocemos los hilos y también podemos conocer el paso. Pero la inversa de los hilos es el paso. Luego pasamos a sensores. El sensor es lo opuesto a un actuador, detecta una forma de energía y la va a traducir en una señal. De energía hablamos presión, una fuerza, temperatura, luz, etc. Y los sensores que ocupa el CNC es el encoder. Entonces el encoder sirve para la medición de sistemas rotacionales. Y básicamente esto nos da respuesta, que porque sensores hay varios tipos, pero si yo quiero específicamente para girar ese tornillo y que avance a cierta posición, que desplace la mesa a cierta posición, bueno, va a tener una rotación, entonces ocupamos el encoder. Y el encoder que ocupa el CNC es un óptico, como el que se ve aquí en esta esquina. Entonces adentro de este dispositivo, bueno, aquí vemos cómo funciona el encoder, movimiento, se pasa el sensor y transmite la señal. Pues adentro de ese dispositivo básicamente encontramos esto: una flecha, un disco ranurado, un LED y un fotocolector. ¿Qué pasa? Viene girando ese tornillo a tantas RPM, una velocidad angular dada por n, así que gire la flecha y al mismo sentido va a girar el disco. Entonces la posición en la que estén las ranuras les va a dar un ángulo. ¿Qué va a hacer? Entonces el LED, si topa con una pared, no va a transmitir el movimiento, no va a decir que se desplazó tantos grados al fotocolector, que es este cilindro acá. Si la luz del LED pasa a través de una ranura, bueno, se le informa al fotocolector que cierta posición, si se llevó a cabo, se llevó a tal posición, o si no pasa, entonces hay una resistencia que no deja pasar la luz del LED al fotocolector. Entonces al llegar al fotocolector, si pasa la señal, la luz genera esta señal. Entonces básicamente vemos movimiento en RPM a una señal digital, es lo que hace el encoder o este sensor de rotación. La señal digital, bueno, la señal digital son valores discretos dados por una función de tiempo. Entonces la función de intervalos de tiempo, tenemos un voltaje en función con el tiempo. Cada pulso que es esta parte estaba por un dígito llamado bit. Entonces estos bits, que son dígitos o que están en código binario, uno indica alto voltaje, 0 bajo, 1 on, 0 off, encendido o apagado. Y para esto se comporta de esta manera. Entonces la comunicación de este encoder va a ser de la siguiente manera.
Entonces todo a partir de acá, a partir de aquí, todas estas fórmulas es la forma en que habla el encoder. Primero, como había dicho, es importante saber el ángulo entre ranuras para saber a qué posición gira ese tornillo y deja pasar la luz de LED al fotocolector. Básicamente, en el ángulo entre ranuras dividimos la circunferencia 360 entre el número de ranuras posibles. El número de pulsos NP va a ser el ángulo de rotación entre el ángulo entre ranuras. Entonces el ángulo de rotación vamos a dar por n. Y una vez calculado esto, podemos calcular la frecuencia del tren de pulsos, que va a ser la velocidad en que se repiten los impulsos. Entonces en un instante de tiempo, ¿cuántos pulsos hay? Pues va a ser la frecuencia. ¿O qué tan seguido vamos a ver estos pulsos? Bueno, es frecuencia. ¿Qué tan frecuente van a ser? La frecuencia tenemos 60 por el paso del tornillo, por el número de pulsos. Aquí es un error, es NP, no FP, número de pulsos, entre número de ranuras o la cantidad de ranuras. Después, a través de esto nos va a servir para sacar la velocidad angular del motor. Después, la posición del eje. Si llegó, para saber cómo llega X, bueno, a la posición que se le fijó en el programa, bueno, va a ser el paso del tornillo por el número de pulsos entre la cantidad de ranuras. Y así se determina la posición en X. Después, la velocidad angular del motor o las revoluciones, la RPM, va a estar N, va a ser igual a la relación de engranajes. Acuérdense que habíamos visto que el servomotor tiene un juego de engranajes. Dependiendo de la relación de los engranajes, o sea, el diámetro que tiene uno con el diámetro que tiene otro, varía el número de dientes. Entonces la relación, si eso puede ser 1 a 1, 1 a 2, 3 a 4, etc. La colocamos aquí de una manera decimal por la frecuencia del tren de impulsos entre el paso del tornillo. Y esta fórmula la damos aquí, estas dos. X, la posición en 1,9 micropulgadas. Todo esto es una posición, cada 1 posición, 2, 3, van a ser las posiciones en el eje X. Y la velocidad angular del motor, vemos que está representada por la flecha azul. Aquí están los engranes del motor, como se había dicho. Y esto va a ser igual a la velocidad de viaje de la mesa, porque a la hora de girar el tornillo se está desplazando la mesa de trabajo. Otro factor que se considera muy importante es la precisión del control numérico. Sabemos que estos son más precisos. Sin embargo, la precisión está dada por estos factores. Entonces, la posición, veamos un eje. Este es un eje. Cada rectángulo es una posición. 1, 2, 3, 4, 5, 7 milésimas de pulgada, por ejemplo. Posiciones o puntos direccionales, pues los puntos no se puede citar las posiciones. Sin embargo, si estos rectángulos los hago más pequeños, entonces es más preciso. Es como pasamos de milésimas a décimas. ¿Qué es más preciso? Bueno, la milésima. Aumentamos la cantidad de ceros, podemos meter más valores. Entonces ahí somos más precisos. Entonces esto nos dice que entre más chicas sean las posiciones, como vemos en la imagen de una manera muy ejemplificada, vamos de menor a mayor precisión. La distancia que hay entre estos cuadros, estos dos rectángulos, se llama resolución de control. Entonces esta brecha, la distancia de esta brecha, se va a dar la resolución de control. Y está dada por factores electromecánicos y factor computacional. Entonces va a haber errores. No siempre se va a comportar de una manera, llamémosla, no variable, sino que de una manera no determinística. Entonces va a ser más estocástica, más probabilidad. Siempre va a fallar porque se va a ir desgastando los componentes. Entonces los factores electromecánicos va a ser la relación de los engranajes, el paso del tornillo, la tensión que tiene el servomotor, etc. Entonces el primer factor
se va a dar por esta fórmula, el paso por la resolución de engranajes entre el número de ranuras del disco. Es el primer factor. El segundo, que es el computacional, va a estar dado por la fórmula L, el largo efectivo del eje, y B, que tenemos que es el número de bits de registro de almacenaje del eje. Eso ya dado en el producto, en la manera de comprar dado por el proveedor de la máquina. ¿Y por qué largo efectivo del eje? Bueno, imaginemos aquí un poste. Este poste mide 4 pulgadas total. Entonces de aquí donde tengo mi dedo a esta punta no está acá, son 4 pulgadas. Sin embargo, esta parte que ocupa solamente 2 pulgadas de este poste se va a fijar a una pared. Entonces esta fijación reduce el eje. Entonces lo que voy a ocupar, si yo quiero colgar algo aquí, no lo puedo colgar de la parte donde está la sujeción a la pared, al muro. Debe ser esta parte. Entonces si este vale 2 pulgadas, el total del poste son 4, entonces me quedan efectivamente la mitad, 2 pulgadas. Después de estos factores se hace una comparativa. Entonces la resolución de control va a ser el valor máximo entre el factor 1 y el 2. Como había explicado, no es determinístico. Entonces va a haber una distribución de los errores mecánicos. Entonces el eje, cada posición se distribuye de una manera normal. ¿Qué pasa? Cada punto verde es una posición, 3 pulgadas, 4 pulgadas, 5 pulgadas. A la hora de que se mueve la mesa o la herramienta, puede que caiga en el punto verde, que es mi punto objetivo. Yo quiero que caiga a 4 pulgadas, supongamos aquí. Entonces es preciso, si cae en el punto verde es preciso, pero si cae en otro punto, adentro de la curva, ahí es exacto, no preciso, pero es exacto. Que va a haber una distancia con respecto al punto objetivo, entonces va a haber un rango, una dispersión. Entonces se generan más valores estadísticos. Y bueno, los puntos rojos son los puntos de controles. Que de aquí para acá ya son 5 pulgadas, de aquí para acá son 3 pulgadas, por ejemplo. Entonces, la exactitud y la repetibilidad. Porque primero la exactitud, bueno, son todos los posibles escenarios en los que va a caer un punto. Sin embargo, no es el objetivo, pero está dentro de los puntos de control. Y se da por esta forma. Para eso se necesita conocer la cantidad, la resolución de control. Luego la repetibilidad, bueno, va a ser la capacidad de que se pueda regresar a un punto previamente determinado, previamente programado. Y se da por más o menos 3 desviaciones. Estas desviaciones, bueno, es el rango, como lo hemos visto, la distancia del punto objetivo a otro punto, mientras esté dentro del punto de control, en esa distribución de errores mecánicos. Todos estos errores van a estar asociados al eje. Y bueno, por último vimos el actuador, que es el servomotor, también conocimos el tornillo de balines, luego el sensor, que vimos el encoder, cómo funciona, y por último el comparador, donde llega la señal de retroalimentación, lo que está pasando con lo que se le programó la referencia, viene siendo el comparador. Entonces el comparador no es un dispositivo como tal, sino es un circuito. Se conecta un amplificador a un conjunto de resistencias, y esto lo llamamos un comparador. Entonces, un comparador viene a ser un circuito no lineal porque no solamente son resistencias, bobinas, capacitores, sino que tiene un componente electrónico que es un amplificador. No lineal porque, bueno, en las resistencias, los capacitores, la relación entre intensidad y voltaje, o intensidad y tensión, perdón, corriente y tensión, mejor dicho, se comporta de una manera lineal. Sin embargo, en los no lineales es totalmente diferente. Nosotros vimos una función lineal, en este vamos a ver una función discontinua. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces básicamente compara las señales de referencia con una entrada. Una vez entendiendo la tecnología del posicionamiento,
podemos verlo de manera física, la máquina, y ver, bueno, que todo lo anteriormente mencionado se relaciona a componentes físicos de la máquina. Y también aquí vamos a conocer otros aditamentos de las máquinas CNC. Primero, bueno, los componentes o las partes del torno donde se agarra la pieza, la parte donde se agarra la pieza es el choke, donde se sujeta. El que hace el giro es el mecanismo del lucillo y va a conectar al choke. Donde se colocan todas las herramientas de la torreta. Y tenemos el computador, el panel de control. Si bueno, la acción del choke, si mi choque es hidráulico, bueno, ponemos unos pedales, igual la steady-rest o la luneta. La luneta simplemente es un aditamento, puede ser hidráulico o mecánico, en este caso es uno mecánico, como aquí en la imagen, para sujetar una pieza de cierta longitud. Y bueno, si se le va a ocupar mucha carga, para que no se mueva la pieza, bueno, se le coloca la luneta. Pero si la pieza es más larga o la carga es muy fuerte que ni la luneta la puede soportar, bueno, se complementa con el contrapunto o el tailstock. Y bueno, cada vez que se remueve material de una pieza va cayendo viruta. Y esta viruta, bueno, se acciona con una banda transportadora o una conveyor. Para una fresadora, como vemos aquí en la imagen, igual tiene un panel de control. Donde va la herramienta es el lucillo, la herramienta, como en este caso la herramienta gira. En el anterior el torno, la pieza gira, por lo tanto el choke, que sostiene la herramienta, tiene que girar, entonces el lucillo va ahí. En este caso en la fresadora, donde va la herramienta, comúnmente se le puede llamar el spindle o el lucillo. Donde se colocan toda la serie de herramientas, es una banda transportadora en un arreglo circular, como un carrusel, por eso su nombre de carrusel. Igual tiene un robot que se mueve para agarrar para hacer los cambios de la herramienta, sacarla del lucillo, mantenerla al carrusel, y de una posición al carrusel la volvemos a colocar en el lucillo. Y luego la mesa de trabajo es donde se ancla la pieza de trabajo y se va a desplazar en los ejes, bueno, en este caso X y Y. Y bueno, mangueras de refrigerantes sirven para suministrar el refrigerante cuando se está haciendo una operación de mecanizado, un corte. Esta es una máquina multitareas. Bueno, nada más para complementar, esta tiene un magazine. El magazine, igual que el carrusel, una banda transportadora donde tienen varias la configuración de las herramientas, donde se colocan las herramientas. Sin embargo, bueno, su arreglo no es circular, sino que es una manera lineal, es un arreglo lineal, como un inventario, un rack de herramientas. Igual del robot hace los cambios del magazine al lucillo y del lucillo al magazine. Y el spindle igual el lucillo, porque por la función de fresadora que tiene este tipo de máquina. Igual tiene un choke, tiene un contrapunto, se le coloca una luneta. Y bueno, también tenemos un panel de control, igual ocupa una conveyor. El panel de control, ¿cómo se divide? Bueno, el panel de control, todos los atributos, todos los componentes o las partes que están en la parte naranja sirven para la computadora, la interfaz. La parte que es azul es la que controla todos los mecanismos. En la parte naranja vemos un monitor, vemos el teclado alfanumérico, teclas de funciones, pero solamente afectan, bueno, en la interfaz en el computador. Por ejemplo, aquí accedemos a la función del offset, el input para introducir un dato, insert para modificarlo, el reset para regresar al inicio del programa, de página para movernos de entre páginas de la interfaz del programa, del computador, y bueno, vemos una softkey. Las softkeys y al mismo tiempo son otros, podemos acceder a otras interfaces que tienen el mismo computador. Ahí, por ejemplo, si quiero ver la interfaz o que me despliegue las coordenadas relativas, bueno, me voy y aprieto la softkey que indica aquí en la pantalla. Si quiero ver todo, tanto absolutas, relativas, como cuánto el regreso a casa, cuántas distancias son para home, me le doy no para ver el programa. Bueno, para cambiar el programa, si para aquí se le pica, esto es que tiene un simulador, igual está para acceder aquí, es en la softkey. Bueno, son otras funciones, pues son teclas de función.
Después, bueno, para la parte azul, para mover el mecanismo, bueno, tenemos las teclas de modo, estas son las más importantes. Aquí podemos acceder, por ejemplo, a un modo manual, que es el handle. Podemos acceder al modo yo. Podemos en MDI, en modo edición para editar algo del programa. Men para regresar al programa. Referencia, cuando se va a referenciar un punto, o para volver a ubicar los ejes a su punto 0 de fábrica, bueno, ocupamos ref. La máquina también tiene luces, bueno, con el botón de light, etcétera. También aquí para controlar la conveyor, el contrapunto, etcétera. Las teclas de giro del spindle son las que tenemos acá. Teclas para el eje, bueno, aquí vemos el eje X positivo o negativo, Z negativo, Z positivo. Bueno, esto lo explico después. Bueno, el botón de inicio de ciclo, el botón de parar, ciclo start, ciclo stop. Ok. Bueno, esto es por si quiero entrar, no sé, en modo manual. Le pongo que me esté avanzando el 25%. Que el 25%, bueno, se le pone. El avance va a ser el 25%. Hay otras que tienen, por ejemplo, si quiero el modo manual, el modo handle, quiero mover, desplazar la herramienta de su torreta, acercarla al shock. Bueno, depende de la velocidad que lo quiero hacer, que quiero moverme tantas milésimas, por ejemplo, por 10 milésimas, fíjate que le hice por 10. Ya voy a ir avanzando cada 10 milésimas. Luego tiene por 100, me voy desplazando cada 100 milésimas, etcétera. Bueno, esos son unos arreglos. El fabricante también tiene varias modificaciones en sus paneles de control. Y la perilla de avance, bueno, ¿qué tanto va a ser el avance? Tengo un avance, una velocidad de corte especificada por un avance especificado por el programa. Quiero aumentar ese avance, bueno, lo voy moviendo y me lo voy incrementando cierto porcentaje. Y bueno, por último, la perilla de control manual, es lo que yo había dicho, cómo nos vamos a desplazar cada 10 milésimas, cada 50 milésimas por arriba, etcétera. Así vamos a ir desplazando. Por arriba quiere decir el eje positivo o el eje negativo. El botón de paro de emergencia, una llave por seguridad para no modificar otro parámetro. Bueno, quito la llave, es el seguro y lo vuelvo a colocar cuando yo quiero, para no cometer errores de teclear algo por accidente. Y bueno, estos LEDs de referencia me indican cuando el eje X o el eje Z está referenciado con el 0. Otros aditamentos, bueno, vemos aquí herramientas. Vemos unos tipos de chocks. Bueno, aquí podemos colocar piezas de una forma no cilíndrica, como comúnmente lo haríamos en un toro. Las lunetas, tanto si hidráulico-mecánica. Unos perros de arrastre para sujetar piezas de diámetro muy pequeño en un torno. Entonces, para que no se flexione, bueno, se agarra con un perro de arrastre, como lo vemos en la imagen. Una torre para mecanizar. En un centro mecanizado colocamos varias piezas y se mecaniza de manera simultánea. Nos va girando la torre y cada pieza, por ejemplo, coloco una pieza aquí y otra pieza acá, y la torre se ancla a la mesa, entonces va girando y va mecanizando las piezas en cada lado. Un punto giratorio se coloca en el contrapunto y se coloca para sostener en la pieza en torno. Un mandril, como lo vemos en los talados comunes, puede reemplazar al choc. Mordazas blandas y mordazas duras que se colocan al choc para agarrar las piezas. Normalmente las mordazas duras brindan mayor sujeción. Realmente son para piezas que están premaquinados o no han sido mecanizadas en totalidad, o se les va a dar un arreglo. ¿Por qué? Porque la dentadura, la diferencia es que esta tiene una dentadura y la fuerza de sujeción puede ser mayor, va a dañar la pieza. Sin embargo, las mordazas blandas son para piezas ya
que se le va a dar mantenimiento, ya tiene un mecanizado final y se le va a dar nada más una que otra operación finales, entonces ocupamos mordazas blandas. Sin embargo, hay que tener en cuenta la fuerza de sujeción de estas con la de las mordazas duras. ¿Por qué? Porque la fuerza de sujeción va a estar en relación con las RPM. Entonces, dependiendo de la operación que se va a ocupar, puede cambiar el tipo de mordazas independientemente de lo que había dicho anteriormente. Y bueno, otros aditamentos, bueno, la mesa ranurada T, esa es la configuración que, bueno, la mayoría de lo que yo conozco, todas las máquinas fresas que ocupan mesa tienen esta configuración. Pueden estar así o de manera un arreglo cuadriculado. Ahora, si se va a colocar una pieza en esta posición vertical, bueno, se ancla aquí una pieza en una escuadra y la misma escuadra se coloca encima de la mesa. Entonces, la pieza queda de frente a la herramienta en nombre de una mandolinadora. Grapas, sujetar igual piezas, calzas de una altura, las tuercas T, bueno, si yo voy a todos estos componentes se van a atornillar, siempre ocupo unas tuercas T para colocarlas en las ranuras, en la configuración de las ranuras de las mesas o de las escuadras. Un gato igual, proporciona altura a la pieza. Un 0 point, bueno, esto es un dispositivo para centrar las piezas muy popular. Básicamente funciona con unos pines que se colocan en la pieza y mediante la acción de estos forma como si fuera un chupón. Bueno, perdón por ese error. Y bueno, este 0 point se monta encima de las mesas para, más que nada, para ubicarle el cero de las máquinas, ¿no? Y bueno, las garras igual sujetan piezas. Bueno, básicamente esto fue todo lo que se debe conocer de cómo funciona, cómo opera el control numérico, sus partes, aditamentos y la tecnología del posicionamiento para no generar confusiones en la programación. Entonces aquí se complementa, aquí se ve todo para que te ve, bueno, todos los temas que se mencionaron aquí se cubren en la competencia que se había dicho en el principio.